Bienvenidos a todos los que a este vídeo en directo, a esta nueva clase en directo o clase abierta sobre la obra de Sigmund Freud. Recordarles a todos que mi nombre es Pino Lorenzo, soy psicóloga, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y escuela que lleva más de 40 años formando a psicoanalistas. Me gustaría aprovechar para informarles aquí que en la página de Facebook, a la cual invito a todos a darle me gusta, y en la que hacemos estas clases en directo, clases quincenales sobre la obra de Sigmund Freud, he publicado un grupo de terapia que se va a llevar a cabo de forma presencial aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, y para todas las personas que estén interesadas, incluso para personas que quisieran hacer un grupo de terapia, pero que vivieran fuera de Canarias o fuera de Gran Canaria. Ahí está mi teléfono y un correo electrónico, y bien los que quieran apuntarse en este grupo en Gran Canaria, o para otros que estarían interesados en integrarse en un grupo online, ¿vale? Vamos a dar comienzo en el mes de diciembre un grupo terapéutico presencial. Bueno, vamos con la clase de hoy. El texto de hoy se llama 3 ensayos para una teoría sexual. Este es un texto de 1905, un texto muy importante en la obra de Freud, que ha tenido mucha repercusión en, en distintas áreas, en distintas esferas, como la educación, como la salud, como la sexualidad, ¿no? Y que de hecho ha sido un texto que lo han tomado muchísimos educadores, pediatras, han tomado se han acercado a este texto porque, entre otras cosas, habla de la sexualidad infantil e introduce términos, etapas del desarrollo psicosexual, conceptos que luego van a ser utilizados en educación, en la medicina, en la psicología, ¿vale? Y viene de aquí, de este texto, que hoy vamos a ver. Son 3 ensayos para una teoría sexual y hoy vamos a ver el primer ensayo, que es las perversiones sexuales o las aberraciones sexuales. Y Freud, en el prólogo de esta cuarta, bueno, este texto tiene varias ediciones en vida de Freud, que, bueno, él nos dice que él no quiso modificar en las posteriores ediciones que realiza estando él en vida, no sé si son 5 o 6 ediciones. Él nos dice que él no quiere modificar el texto, ¿no? Aun habiendo cosas que ya en su escritura posterior y en su teoría posterior han habiendo cosas que ya él ha cambiado, incluso la teoría ha cambiado. Sin embargo, él deja este libro tal cual lo escribió en 1900, tal cual lo publicó en 1905. Y lo que hace es añadir notas al pie, ¿no? Con lo cual hay varias notas al pie. Y en uno de los prólogos, concretamente a la cuarta edición, en 1920, nos dice Freud. Dice: la acentuación de la importancia de la vida sexual para todas las actividades humanas y la ampliación del concepto de sexualidad ha creado siempre las más enconadas resistencias al psicoanálisis, ¿no? Se ha llegado incluso a tachar al psicoanálisis de teoría pansexualista, es decir, que trata de explicarlo todo entre comillas, por la sexualidad, ¿no? Quizá el punto de la sexualidad ha sido uno de los puntos donde más psicoanalistas se desviaron del psicoanálisis, ¿no? Es decir, les interesaban algunos conceptos del psicoanálisis, pero en todo lo referente a la teoría de la sexualidad psicoanalítica era como que no les interesaba, ¿no? Como si uno de una ciencia pudiera tomar algunos elementos y otros no tomarlos, ¿no?
así de caprichosos eran, ¿no? Entonces, Freud, bueno, pues nos trae a un filósofo, a Schopenhauer y a Platón, para decirnos que ya Schopenhauer, por ejemplo, nos había hablado de la importancia de los impulsos sexuales en el sentido cotidiano del término, cómo estos impulsos sexuales ejercen su importancia sobre los actos o las aspiraciones del humano, ¿no? O, por ejemplo, Platón nos dice Freud que el concepto ampliado de sexualidad, porque una de las cosas que vamos a ver en este texto es que Freud va a introducir un concepto ampliado de la sexualidad, que va más allá de la genitalidad, que es una de las novedades. En este momento, situémonos en 1905, ¿vale? Y nos dice Freud que este concepto ampliado de la sexualidad del psicoanálisis se parece mucho al Eros de Platón. Entonces, bueno, toma estos dos filósofos para hablarnos de que ya otros antes que él han hablado de la importancia de la sexualidad en el sujeto humano. Vale. Las perversiones sexuales. Vale, no sé si no hay ningún comentario. Vale, supongo que si no aparece aquí es que no hay. Ya saben que si tienen cualquier pregunta la pueden hacer en directo y la contestamos en directo. Vale. Bien, las perversiones sexuales. Dice, la opinión popular posee una bien definida idea de la naturaleza y caracteres del instinto sexual. Vamos a hablar que en el instinto sexual, ¿no? El instinto, cuando hablamos de instinto y pulsión, ¿vale? Algunas veces diré pulsión y otras veces diré instinto, pero es lo mismo. La libido o la energía sexual, nos dice Freud, es al instinto sexual lo que el hambre es al instinto de nutrición, ¿vale? Entonces, también hoy hablaremos de la libido como la energía psíquica o la energía sexual, ¿vale? Entonces nos dice que la opinión popular tiene, entre otras ideas, la idea de que el instinto sexual o la pulsión sexual falta en la infancia, que se constituye en el proceso de maduración de la pubertad, que hasta el proceso de la pubertad no hay sexualidad, no hay manifestaciones de la sexualidad en el sujeto, y que se exterioriza en los fenómenos de irresistible atracción de un sexo sobre el otro, y que su fin está constituido por la cópula sexual o al menos por aquellos actos que a ella conducen, ¿no? Esa sería como la idea popular que se tiene, situémonos en 1905, sobre la sexualidad. Pero antes de entrar en discusión sobre esta idea, sobre estas ideas sobre la sexualidad, vamos a establecer algunos conceptos. Así, la persona de la cual parte la atracción sexual la vamos a llamar objeto sexual u objeto. ¿Vale? Cada vez que digamos objeto o objeto sexual, nos vamos a referir a la persona de la que parte la atracción sexual. Y el acto hacia el cual impulsa o va el instinto sexual va a ser el fin sexual, ¿vale? El fin sexual vamos a ver que siempre va a ser la satisfacción, pero vamos a ver que también Freud en este texto nos va a hablar de fin sexual referido al acto, a los diferentes actos que llevan a la satisfacción, ¿vale? Decíamos antes que en la creencia popular este fin sexual sería la cópula sexual. Si alguien me puede poner un comentario de un dedo así, ok, me quedo tranquila de que llegan los comentarios, porque no ha entrado ninguno y puede ser que no haya comentario, lo agradecería. Vale. Entonces, la experiencia científica, sin embargo, nos muestra que tanto con respecto al objeto como con respecto al fin sexual existen multitud de desviaciones. Perdone.
Todo bien. Vale. Vale, ya veo nuevos comentarios. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Karina. Saludos desde Uruguay. Saludos desde Barcelona. Disculpen hoy. Si no, si veo que no voy a poder. Todo bien, me dice Paloma. Gracias, Paloma. Dania Borges. Buenas tardes desde Yucatán, México. Vale. Hoy tengo dificultades para leer los comentarios. No sé si entonces... Cada cierto tiempo tengo que actualizar, ¿vale? Y cada cierto tiempo doy un espacio y contesto a las preguntas. Vale. Entonces dice, la experiencia científica nos muestra que hay muchas desviaciones, tanto del objeto sexual como del fin sexual, y que es necesaria una penetrante investigación para establecer esas desviaciones y para estudiar en profundidad esas desviaciones. Vale. Entonces, primero vamos a ver las desviaciones con respecto al objeto sexual y luego vamos a ver las desviaciones con respecto al fin sexual. Con respecto al objeto sexual, de donde emana la atracción, vamos a ver la inversión o la homosexualidad y vamos a ver los impúberes o animales, ¿vale? Desviaciones con respecto al objeto, partiendo de que lo normal, entre comillas, es el otro sexo, ¿no? La cópula sexual, el fin sexual normal es la cópula y la cópula sexual con el otro sexo. Vale, entonces desviación es la inversión. Empezamos con la inversión o la homosexualidad. Dice, los invertidos se conducen muy diferentemente unos de otros. Podemos decir que hay diferentes tipos de inversión. Están los invertidos absolutos, que sería que su objeto sexual tiene necesariamente que ser de su mismo sexo, no siendo nunca el sexo opuesto objeto de su interés. Están los invertidos anfígenos, o también lo llama hermafroditas psicosexuales. Serían aquellos que cuando el objeto pertenece o puede pertenecer indistintamente a un sexo o a otro. La inversión aquí carece de exclusividad. Y en tercer lugar nos encontraríamos con los invertidos ocasionales, que serían aquellos que bajo determinadas condiciones exteriores determinadas realizan una elección de objeto homosexual, ¿vale? Por ejemplo, por una carencia de objeto sexual de diferente sexo o por una imitación pueden llegar a tener una conducta homosexual. Los invertidos muestran diferentes formas a la hora de juzgar el carácter de su pulsión sexual. Así podemos ver homosexuales donde ven que es algo natural y otros invertidos homosexuales que luchan contra la inversión y la consideran como una compulsión morbosa. Otra variante van a ser las circunstancias. La inversión puede datar desde la primera época de la época a la que alcanzan los recuerdos, ¿no? Es decir, desde siempre nos podrían decir algunos invertidos, o puede datar ya de épocas más avanzadas de la vida. Y en cuanto a la temporalidad, puede conservarse durante toda la vida, ¿no? Ser invertido durante toda la vida, o sin embargo desaparecer temporalmente, o incluso aparecer en épocas ya avanzadas, ¿no? Haber tenido hasta durante prácticamente gran parte de la vida del sujeto una elección de objeto heterosexual y en una edad avanzada de la vida de repente tener una elección de objeto homosexual, ¿no? Es decir, que hay mucha variabilidad, nos dice Freud. Dice, con respecto a la inversión, lo que nos encontramos en las investigaciones, ¿un homosexual nace o se hace? A eso es a lo que Paloma pregunta, ¿un homosexual nace o se hace? A eso es a lo que vamos a dar respuesta, Paloma, ¿vale? En el curso de la clase de hoy vamos a dar respuesta y seguramente tú te vas a poder contestar esa pregunta. No solo si un homosexual nace y se hace, sino un heterosexual, un sujeto sexual con sexualidad, ¿nace o se hace? Pues vamos a dar respuesta ahora.
Vale. Entonces, nos habla de que inicialmente se consideró a la inversión como un signo congénito de degeneración, ¿no? En la época que estamos hablando, eh, ya me están entrando las preguntas y eso me llena de orgullo y satisfacción, pero voy a seguir un poquito y luego paro y contesto las preguntas, ¿vale? Si les parece. Entonces, era considerado como un signo de degeneración nerviosa. ¿De dónde parte este, este prejuicio, ¿no? de nombrar a la inversión como degeneración nerviosa? Bueno, concretamente parte de la teoría de Morel, la teoría de la degeneración, una teoría en torno a mitad del siglo XX. Y es una teoría que va a explicar la inversión, mitad del siglo, del siglo XIX, mitad del siglo XIX, 1850 y pico. Y es una teoría que va a tratar de explicar la enfermedad mental en sí como degenerativo, ¿no? Es decir, las enfermedades mentales se vendrían a explicar como malformaciones o formaciones anómalas orgánica, ¿no? Es decir, que los enfermos mentales habría que asociarle en ese sentido degenerativo, no tanto degenerativo de degenerado perverso, aunque luego vamos a ver qué tiene que ver, sino degenerativo en el sentido de que se degenera, de que es anómalo, ¿no? Entonces, desde ahí, volvemos aquí al vídeo nuevamente en directo. Disculpen, pero vale, ya veo que se van uniendo. Vale, genial. Voy a dar unos segunditos y vamos a contestar, si les parece, y así damos unos segundos a que se unan otras personas. Vamos a contestar las preguntas que nos hacía Dania Borges. Dice, ayer escuché que se debe decir intersexual a lo que antes llamábamos hermafrodita. Al parecer el primero se denomina para los animales o plantas. No sé si está de acuerdo. Sí, el hermafrodita suele ser efectivamente para los animales, porque en el hermafrodita aparecen los dos sexos y la capacidad la gónada de los dos sexos, es decir, los óvulos y los espermatozoides aparecen de los dos. Sin embargo, en el sujeto humano no se dice hermafrodita sin intersexualidad porque pueden aparecer los genitales, pero no aparecerían los productos propios de cada sexo. Y va a aparecer, por ejemplo, los genitales de un sexo y el otro sexo un poco más atrofiado. ¿Vale? Por eso hay diferencia entre los animales, que se suele decir más hermafrodita, y entre las personas. Vale, de todas maneras luego vamos a hablar de esto también. Bueno, entonces, seguimos. Ya dejamos el móvil por aquí, porque ya por aquí puedo ver los comentarios. Vale. Vale, por aquí estamos otra vez, muy bien. Vale, la tecnología haciendo la suya. Y tanto, Gabriela, sí, es una pasada. Bueno, entonces, hablaba entonces antes de la teoría de la degeneración, ¿vale? Que es la teoría de Morel, y va a considerar a la inversión como como una degeneración nerviosa, ¿vale? Pero bueno, Freud va a sacar de la atribución de degeneración nerviosa, va a sacar a la inversión y va a decir que la inversión o la homosexualidad no se debe de considerar como una degeneración. Dice, primero, porque se halla la inversión en personas que no muestran otras anormalidades, ¿no? Ya que de entrada la inversión sobre todo se veía en pacientes mentales, es decir, cuando se empieza a hablar de degeneración nerviosa a los invertidos es porque se trataban enfermos mentales que eran homosexuales. Entonces
se los trataba, ya la propia degeneración de la enfermedad mental también se le sumaba a la inversión. Sin embargo, Freud dice que ya que en personas normales, que no son enfermos mentales, también hay invertidos. En segundo lugar, porque dice que aparecen personas cuya capacidad funcional no se haya perturbada, es más, con una capacidad intelectual y cultural, con un nivel cultural e intelectual incluso muy por encima de lo normal. Y en tercer lugar, porque dice que la manifestación de la inversión fue frecuentísima y casi una institución encargada de importantes funciones en los pueblos antiguos del cenit de la civilización, como en la antigua Grecia, ¿no? E incluso se la encuentra extraordinariamente difundida en pueblos primitivos, ¿no? Donde no son considerados, esta consideración de degeneración nerviosa es considerada, recuerden que estamos hablando en la época de 1905, cuando se escribe este texto, 3 ensayos para una teoría sexual, que es el texto con el que estamos tratando hoy, ¿no? La degeneración se considera más en sociedades civilizadas, ¿no? Entonces, por estas razones, Freud va a demostrar en todo este texto que la inversión no es, la homosexualidad no es ninguna degeneración. Y no solo esto, sino que dentro del instinto sexual, que realmente a él con este texto, aunque parte, como estamos viendo ahora de la inversión, o como vamos a ir viendo después, de algunas patologías o de algunas perversiones sexuales, realmente lo que a Freud le interesa demostrar en este texto es, lo que a Freud le interesa investigar y estudiar es el instinto sexual, la pulsión sexual en el sujeto humano, ¿vale? Las características de la pulsión sexual. Y lo que nos va a ir demostrando a lo largo de todo este texto es que una de las características de la pulsión sexual va a ser la variabilidad, la enorme variabilidad de objetos y la enorme variabilidad de fines. Con lo cual, no solo Freud saca a la homosexualidad de lo degenerativo, de la degeneración, como era considerada en ese momento de la historia, sino que además dice que el instinto sexual también es homosexual y heterosexual. Que el instinto, lo que nos viene a decir que el instinto sexual no tiene objeto. Bueno, me estoy adelantando, pero bueno, me estoy adelantando también para ponerle los dientes largos y hacerles ver la importancia de este texto. ¿Vale? Que ya el niño, que la primera elección, que las primeras elecciones de objeto, ¿no? Cuando el niño dirige por primera vez su libido, la energía sexual, sobre un objeto sexual, ya esas primeras elecciones de objeto son homosexuales. Porque el primer objeto amoroso para el niño y para la niña va a ser la madre. En el caso de la niña, ya el primer objeto amoroso va a ser homosexual. Pero no solo eso. El complejo de Edipo, que es de lo que estamos hablando, el complejo de Edipo completo nos habla de elección de objeto del niño a la madre y la niña a la madre inicialmente, pero también nos habla que el niño toma como objeto sexual al padre y la niña a la madre y al padre, ¿vale? Es decir, que la primera elección de objeto amoroso en niño y niña va a ser, las primeras van a ser homosexuales, con lo cual eso ya luego va a quedar inconsciente en el sujeto, ¿vale? Esas primeras elecciones de objeto, por ser reprimidas, van a quedar inconscientes, pero van a formar, luego van a tener y a contribuir en las elecciones de objeto futuras. Con lo cual, estamos hablando ya de que la pulsión sexual, podríamos decir, no tiene objeto en el sentido en que da igual el objeto, podríamos decir. Bueno, me he adelantado bastante, pero bueno, para que vayan viendo la importancia de este texto. Vale. Bueno,
entonces dice Freud, más que una cuestión patológica, esto de la inversión, es una cuestión del hombre, del sujeto humano. Y habría dos teorías que tratarían de explicar la inversión. Por un lado, una teoría innatista y por otro lado, una teoría ambientalista o adquirido. La teoría innatista sería la que diría que el sujeto nace, como nos preguntaba antes Paloma, nace siendo homosexual, ¿no? Sí, dice Freud, bien, esta teoría innatista podría quizás explicar el tipo de homosexuales o de invertidos absoluto, es decir, aquellos que siempre se han sentido homosexuales, pero no va a explicar los otros tipos de homosexuales, ¿no? Con lo cual deja un poco sin explicar esta teoría. Y por otro lado, la adquirida, que sería aquella teoría donde lo que nos vendría a decir es que una impresión, una vivencia intensamente en las primeras épocas de la vida del sujeto, serían las que llevarían al sujeto a esta orientación homosexual en su vida posterior. Y sin embargo, Freud aquí dice que le costaría entender que además de esos sucesos acontecidos en los primeros años, en nuestra infancia, que con solo esos sucesos pudiera determinarse luego la orientación homosexual, que tiene que haber algo más, ¿no? Con lo cual ni una teoría ni otra vendrían a explicar realmente la inversión. Vale. Y vamos ahora a explicar la inversión según la teoría psicoanalítica. Y como veo que aquí hay alguna pregunta, vamos a ver. Vale, no, era un poquito en relación a que se cortó y eso. Vale. Bien, vamos entonces a ver la explicación de la inversión que da el psicoanálisis, que da Freud. Dice que que ni una ni otra teoría, ni la innata ni la adquirida, realmente daría una explicación suficientemente científica de la inversión. Entonces él va a tomar la teoría de la bisexualidad para explicar, de entrada para explicar la inversión, pero al final vamos a ver que con esta teoría de la bisexualidad también va a dar cuenta del instinto sexual, también va a hablarnos de cómo es el instinto sexual. Entonces esta teoría de la bisexualidad va a partir de lo que nombrábamos antes, ¿no? Parte de, la teoría de la bisexualidad sería que el objeto sexual de las personas, ¿no? O el objeto sexual sería indiferentemente de un sexo o de otro. Entonces esta teoría de la bisexualidad parte del hermafroditismo encontrado en los animales, donde los genitales de estos sujetos de sexo indeterminado reunían caracteres masculinos y femeninos. En algunos casos excepcionales coexisten en el mismo individuo los órganos genitales de los dos sexos. A estos casos le llamaríamos hermafroditismo propiamente dicho, cuando aparecen los órganos genitales de los dos sexos. Pero lo común es encontrarnos que aparezcan genitales de los dos sexos, pero más o menos atrofiados, o que aparezcan, por ejemplo, genitales de un sexo en estado normal y luego genitales del otro sexo más atrofiados. Y a esto es a lo que se llama intersexualidad, que antes nos preguntaban. Dice, pero lo más importante de esta teoría es que facilitan de un modo inesperado la comprensión de la constitución normal en el sujeto, a la cual corresponde cierto grado de hermafroditismo anatómico. En ningún individuo masculino o femenino normalmente desarrollado dejan de encontrarse huellas del aparato genital del otro sexo contrario, que bien o perduran sin función alguna como órganos rudimentarios, o bien han sufrido una transformación,
dirigida a la adoptación de distintas funciones. Es decir, esta teoría vendría a hablar de un hermafroditismo en todos los sujetos. Dice, entonces, la hipótesis de estos hechos anatómicos, conocidos hace largo tiempo, sería entonces la de que existe una disposición bisexual orgánica, que en el curso de la evolución se ha ido orientando hacia la monosexualidad, pero conservando algunos restos atrofiados de los genitales del sexo contrario. Dice, de aquí no hay más que un paso para transportar esta hipótesis al dominio psíquico y decir o explicar la inversión como una manifestación de un hermafroditismo psíquico. Es decir, igual que habría un hermafroditismo orgánico, según esta teoría de la bisexualidad, habría un hermafroditismo psíquico, es decir, el sujeto tendría también la orientación hacia objetos sexuales de diferente sexo, pero también tendría caracteres psíquicos de ambos sexos, ¿vale? No solo la orientación hacia hombre, hacia de los de su mismo sexo y del sexo contrario, sino también caracteres psíquicos del sexo con el que nace, el sexo del genital con el que nacemos y del sexo contrario, ¿vale? Esa sería la teoría de la bisexualidad. Ahora voy con los comentarios. Vale, entonces con todo lo expuesto, hemos de retener dos ideas, que también en cuanto a la inversión debe tenerse en cuenta esta disposición bisexual, aunque no sepamos bien en qué puede consistir tal disposición, más allá de lo puramente anatómico. Dice, pero los defensores de la teoría bisexual, de la bisexualidad, tienen en cuenta este factor no solo en los invertidos, sino también en los sujetos que han llegado a un desarrollo sexual normal. Es decir, esta teoría que va a tomar Freud y que la va a tomar para el desarrollo de su teoría sexual sería que la disposición, la reunión de caracteres masculinos y femeninos, lo que decía antes, en cada sujeto, y la orientación sexual tanto hacia objetos del mismo sexo como objetos de diferentes sexos, ¿vale? Bueno, creo que hay a ver. Vale, aquí nos hace Paloma una pregunta. Dice, ¿y una persona que de niño sufre un maltrato, siendo el concepto maltrato muy amplio, también incluido un niño mimado, sería propenso a padecer después de algún síndrome masoquista o sádico? Luego vamos a tratar también, Paloma, el sadismo y el masoquismo, como una de las desviaciones concretamente del fin sexual. Lo que pasa es que en psicoanálisis solo después sabemos, solo es en el diván del psicoanalista, cuando el sujeto empieza a hablar, cuando podemos saber si eso que le ocurrió a ese sujeto de niño pudo derivar, por ejemplo, en una perversión como el sadomasoquismo, o en una homosexualidad, o en una heterosexualidad, ¿vale? O sea que no podemos saberlo, ¿no? Tenemos que hacer hablar al sujeto. Vale. Bien. Bueno, aquí dice una cosa interesante, que no me quiero ir mucho porque son cosas tan interesantes todas, pero bueno, dice una cosa interesante, ¿no? Sobre todo en un tipo de invertidos, que son a los que él tiene acceso en la labor analítica, ¿no? Los que llegan a su consulta por prohibirles la actividad de la inversión, ¿no? Y dice que en ese tipo de invertidos a los que él ha podido analizar, dice que muchas veces la elección de objeto que hacen
conservando ellos características masculinas, luego hacen una elección de objeto homosexual, pero que conserva caracteres femeninos. Y así, por ejemplo, eligen un hombre con rasgos femeninos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, díselo, en la antigua Grecia, los efebos mantenían su interés sexual para los hombres adultos mientras eran jóvenes, ¿no? Es decir, mientras, podríamos decir, conservaban ciertos rasgos femeninos, como no tener pelo, no tener vello, tener una voz más afeminada, más aniñada, más del orden de lo femenino. Y cuando ya cumplían edad, ya dejaban de ser del interés de los hombres, ¿no? Es decir, que lo que viene aquí a decir Freud es que el objeto sexual, en este caso, por lo menos en estos casos que Freud estudia, no sería tanto el sexo igual, sino la reunión de ambos sexos, ¿vale? Es decir, la reunión, por ejemplo, en los efebos, de un sexo, el sexo masculino por los genitales, ¿no? Y ser un hombre, pero, por ejemplo, conservando rasgos femeninos. Entonces eso parecería ser el objeto sexual en estos casos que Freud estudió, ¿no? Vale. Jonathan Maldonado desde Ecuador nos saluda. Vale. Y nos hace una pregunta. Vale. Déjame que termine la conclusión, Jonathan, y ya estoy con tu pregunta. Bien, entonces, dice, más inequívocas van a ser las manifestaciones homosexuales en la mujer. Freud también habló de la homosexualidad femenina, ¿vale? Y tiene varios textos incluso, que veremos en posteriores clases, donde habla sobre la sexualidad femenina en general y sobre la homosexualidad femenina, ¿vale? Aquí en este texto nos dice que más inequívocas son las manifestaciones homosexuales en la mujer. Dice que las invertidas activas suelen presentar con gran frecuencia caracteres somáticos y psíquicos masculinos y los exigen, sin embargo, femeninos en su objeto sexual, ¿no? Aquí sí que los exigen, por ejemplo, del mismo sexo. Dice, de todos modos, también la homosexualidad femenina tiene una variabilidad bastante importante, ¿no? Vale. Y luego, bueno, un poco con respecto al fin sexual de los invertidos, dice que bueno, entre los hombres, por ejemplo, la inversión no necesariamente tiene el fin sexual, si recuerdan lo que dijimos al principio, el acto sexual que lleva al fin, que es la satisfacción, ¿no? Dice que no supone necesariamente el coito a través del ano, sino también puede aparecer la masturbación, ¿no? Y en las mujeres pueden también aparecer diversos los fines sexuales de las invertidas y entre ellos parece ser el preferido el contacto de las mucosas bucales, ¿no? Vale, vamos con la pregunta de Jonathan. Dice, en un inicio la libido es ambivalente, ni masculino ni femenino, en el objeto sexual. Posteriormente es considerado por el psicoanálisis la homosexualidad como una perversión. ¿Por qué? No, precisamente lo que estamos diciendo es que la homosexualidad no es considerada como una perversión. De todas maneras, vamos a ver qué perversión. O sea, vamos a ver, lo íbamos a ver después, pero lo adelanto ahora. Lo que Freud nos va a decir después, que es muy interesante, es que no tiene tanto que ver con el objeto, con el desvío del objeto, porque también puede haber homosexualidad perversa, como también puede haber heterosexualidad perversa, ¿vale? O prácticas heterosexuales perversas. Lo que Freud nos va a decir, que es otra de las cosas interesantes de la pulsión sexual, que es de lo que en definitiva estamos hablando hoy, del instinto sexual, es que lo que hace el carácter perverso, ¿no? Perverso en el sentido de lo que se sale de lo normal, lo anormal, no va a ser tanto ni el objeto sexual, ni el desvío del objeto sexual, que sea del mismo o del distinto sexo, ni el desvío del fin sexual, ¿no? Que sea, en vez del coito, que sea el sadomasoquismo, sino va a ser dos características, la exclusividad y la fijación.
Esas van a ser las características de la perversión. Es decir, que el sujeto solo consiga la excitación sexual y la satisfacción sexual solo lo consiga con un objeto determinado, sea hetero, sea homosexual, o que solo lo consiga con un fin sexual determinado. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora. Ese sería el carácter de perversión. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Insisto, su opinión a mi pregunta. Gracias. Insisto, su opinión a mi pregunta. Gracias. Vale. Creo que ya la contesté. Gracias a ti, Jonathan. Vale, entonces, les voy a leer una de las adiciones. Una de las adiciones. Esperen a ver, ¿qué? Ay, es un rollo esto, porque tengo que ir para atrás y para adelante. Gracias a ti, muchas gracias, nos dice Dania, gracias a ti. Vale. Y Jonathan nos pregunta sobre el fetichismo, que lo vamos a ver ahora, sobre el fin sexual. Vale, entonces, les voy a traer una de las notas de las que le hablaba antes. Antes les dije que Freud no quiso cambiar el texto de 1905, de 3 ensayos para una teoría sexual, y lo que fue añadiendo fueron notas al pie. Y una nota al pie de página, concretamente de 1910, nos dice esto que es muy interesante. Dice, el psicoanálisis no ha conseguido aún un total esclarecimiento del origen de la inversión, pero ha descubierto el mecanismo psíquico de su origen, de su génesis. Dice, hemos descubierto que los invertidos, luego nos va a decir que es un tipo de invertidos, los que él ve en la clínica, ¿no? Dice, hemos descubierto que los invertidos pasan en los primeros años de su infancia por una breve fase de intensa fijación a la mujer, a su madre normalmente, y que después de esta fase heterosexual se identifican con la mujer y se toman a sí mismos como fin sexual. Esto es, buscan, partiendo de una posición narcisista, hombres jóvenes y semejantes a su propia persona, ahí lo de narcisista, a los que quieren amar como la madre les amó a ellos. ¿No? Es decir, que hay una fase de intensa fijación a la madre y al luego elegir a un hombre parecido a ellos, lo harían en base a una identificación con la madre. Es decir, después de esta fase de intensa fijación se identifican con la madre y en esa identificación con la madre eligen un objeto sexual de diferente sexo a la madre, ¿no? Y que se parezca a ellos para amarlo, para amar al objeto sexual como la madre, o para pedir al objeto sexual que los ame como la madre les amó a ellos. Dice, hemos comprobado además con mucha frecuencia que supuestos invertidos no eran nada insensibles a los encantos femeninos, sino que transportaban directamente a un objeto masculino la excitación producida por la mujer. De este modo repetían durante toda su vida el mecanismo por el cual había nacido su inversión. Su obsesiva inclinación hacia el hombre se demostraba así condicionada por su incesante fuga de la mujer, ¿no? Me pareció muy interesante esto, ¿no? Vale. Y luego otra edición de 1915 nos dice, la investigación psicoanalítica rechaza terminantemente la tentativa de separar a los homosexuales del resto de los humanos, como un grupo diferentemente constituido. Extendiendo su investigación a excitaciones sexuales distintas, extendiendo su investigación a excitaciones sexuales distintas de las manifestaciones exteriorizadas,
ha comprobado que todo individuo es capaz de una elección homosexual de objeto y ha llevado efectivamente a cabo esta elección homosexual. Bueno, aquí está lo que dije antes. Todo individuo ha realizado inconscientemente una elección homosexual de objeto, con lo cual el germen de la homosexualidad como de la heterosexualidad, porque también ha realizado una elección heterosexual, está en cada sujeto. ¿Vale? En psicoanálisis, para el psicoanálisis, la falta de toda relación de dependencia entre el sexo del individuo y su elección de objeto y la posibilidad de orientar indiferentemente esta última hacia objetos masculinos o femeninos parecen constituir la actitud primaria y original, a partir del cual se va a desarrollar luego el tipo sexual normal o el invertido. Pero no se va a abandonar, ¿no? Aunque luego en el desarrollo uno va teniendo una orientación hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad o hacia la bisexualidad, aun la homosexualidad nunca va a abandonar del todo la heterosexualidad, y en la heterosexualidad no se va a abandonar del todo la homosexualidad porque formaron parte de un momento determinado en la vida del sujeto. Vale, y esto con respecto a las adiciones que Freud hace con respecto a la obra de 1905. Vale, creo que hay varias preguntas. Vale. Jonathan nos dice, gracias, ya lo contesto. Disculpe, mi internet está raro. Vale, nada, tranquilo, Jonathan. Vale, Paloma nos pregunta, dice, ¿hay establecido algún tipo de gradación en el fetichismo? Vale, vamos a ir ahora con el fetichismo. Que son los desvíos del fin sexual. ¿Vale? Son los desvíos del fin sexual. Vamos a ver si nos da tiempo de llegar. Entonces, bueno, ya rápidamente para llegar al fin sexual, que parece que interesa lo del fetichismo, bueno, decir que entre las desviaciones del objeto están la inversión y luego los impúberes, los niños y los animales. Bueno, y aquí Freud pues nos dice que quizá estas otras dos desviaciones de objeto son quizá más rechazadas socialmente, incluso constitutivas de delito, ¿no? Por ejemplo, la pederastia, ¿no? Pero que también se dan, también hay sujetos que también no solo eligen como objeto sexual personas más niños, infantiles sujetos, sino incluso habría personas también que eligen incluso saliéndose de la especie a animales como objeto sexual, ¿no? Entonces vuelve aquí a decirnos Freud que lo pervertido sería en la exclusividad, en los caracteres de exclusividad y fijación, ¿vale? Ahí sería cuando tendríamos que hablar de perversión o de trastorno mental, ¿vale? Cuando solo con animales el sujeto dice que bueno, que lo de los animales normalmente se da entre los campesinos, ¿no? Y cuando exclusivamente el sujeto consigue la satisfacción por el comercio sexual con animales, diríamos que es un trastorno mental, ¿vale? Bien. Desviaciones relativas al fin sexual. Vale. Con respecto al fin sexual, entre ellas nos vamos a encontrar con el fetichismo. Dice, como fin sexual normal, entonces consideraríamos la conjunción de los genitales en el acto denominado coito, que conduce a la solución de la tensión sexual y la extinción temporal del instinto sexual. Ese sería como el fin sexual normal. En calidad de fines sexuales preliminares se van a admitir ciertas relaciones intermedias existentes en el camino que conduce al coito, ¿no? Tales como la contemplación, el tocamiento, ¿vale? Pero ya estos actos en sí están asociados con sensaciones de placer y pueden incluso llegar a convertirse en fines sexuales propiamente dichos, sin que necesariamente esos actos de contemplación y tocamiento lleven al fin sexual normal, que sería el coito, ¿no?
Uno de estos contactos sería el de las mucosas labiales, ¿no? Que luego ha tomado el nombre de ser el beso, ¿no? Y que forma una parte importante de los preliminares del acto sexual, el beso, ¿no? A pesar de que las partes que entran en juego, la boca no tiene que ver con los órganos genitales, sino con el aparato digestivo concretamente. Entonces ahora Freud nos va a hablar que las perversiones pueden darse alternativamente bien por transgresiones anatómicas de los dominios corporales destinados a la unión sexual, o bien por detenciones en aquellas relaciones intermedias, o bien por detenciones o fijaciones, ¿vale? Transgresiones anatómicas o detenciones o fijaciones. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Como han preguntado por el fetichismo, vamos a ver primero la fijación, ¿vale? La fijación de los fines sexuales. Vale. Vamos a ver que Freud nos habla entonces de la aparición de nuevos fines sexuales, además del coito, ¿no? En el apartado anterior, que lo acabamos de pasar, nos va a hablar de diferentes zonas anatómicas que van a convertirse en fines sexuales en sí mismas, como la boca, como el ano, ¿no? Que van a ser las denominadas zonas erógenas. Pero luego nos va a hablar de nuevos fines sexuales que van a aparecer, ¿no? Dice, todas las circunstancias externas e internas que dificultan o alejan la consecución del fin sexual normal, bien por impotencia, por coste elevado del objeto sexual o peligro del acto sexual, favorecen la tendencia a permanecer en los actos preparativos, tocamiento del que hablábamos antes, contemplación, convirtiéndolo en nuevos fines sexuales que sustituyen al normal. Un examen nos muestra que estos fines sexuales que sustituyen al normal siempre se encuentran en el acto sexual normal, incluso los de más extraña apariencia. Entre estos fines sexuales nuevos aparecerían tocamiento y contemplación, sadismo y masoquismo mira, vale. Sadismo y masoquismo, ¿y dónde está? Vale. Bueno, y fetichismo. No sé ahora dónde lo puse, pero también estaba el fetichismo. Ah, mira lo que es fetichismo. Vale. Vale. Entonces, tocamiento y contemplación. Dice, la detención en el tocar no puede contarse entre las perversiones. Vale. La detención en el tocar no puede contarse entre las perversiones cuando el acto sexual continúa luego hacia su fin. Igual sucede con la contemplación derivada del tocamiento. De hecho, tanto el tocamiento como la observación forman parte y reavivan la excitación sexual que va a llevar al acto del coito sexual, ¿vale? O sea, son necesarias. Sin embargo, la perversión vendría cuando hay una fijación ahí. ¿Cuándo constituye la contemplación una perversión? Nos dice Freud. Dice, cuando se limita exclusivamente a los genitales, observar los genitales. Cuando aparece ligada al vencimiento de una repugnancia, como los voyeristas o el voyeur en el espectador del acto de la excreción. También aquí sería constitutivo de una perversión. O cuando en vez de preparar al acto sexual normal, al coito, lo reprime. Esto último es lo que constituye el carácter típico de los exhibicionistas, los cuales muestran su
El exhibicionista muestra sus genitales para que en reciprocidad les sean mostrados los de la otra parte, de a quien se los muestra. Y en una nota al pie nos dice Freud que el análisis de estos sujetos exhibicionistas nos muestra o nos revela en esta perversión un inesperado motivo. Y nos dice que la compulsión exhibicionista, ¿no?, la compulsión perversa y morbosa exhibicionista, depende íntimamente del complejo de castración, acentuando de continuo la integridad de los propios genitales masculinos y renovando la satisfacción infantil experimentada por la falta de los mismos en la niña. Es decir, el complejo de castración tiene que ver o aparece en el niño y en la niña a la vista de los genitales, ¿no? En la época del complejo de Edipo, donde los niños están explorando los genitales. Esta exploración le lleva a los niños y a las niñas a ver que hay unos niños que tienen genitales y hay otros niños que no saben que son niños que no tienen esos genitales. Ante esta situación que observan, aparecen diferentes teorías y entre otras teorías aparecen en el niño masculino, la teoría de que se lo van a cortar, que sería la amenaza de castración. Bueno, pues lo que nos viene a decir Freud en esta nota al pie de página es que el exhibicionista lo que vendría es a ratificar, exhibicionista hombre, además suelen ser hombres o son hombres, viene de alguna manera a ratificar su integridad, como que tienen sus genitales, que no han sido cortados. Y la satisfacción que le viene después sería la satisfacción infantil de verse, ¿no?, la satisfacción que siente de verse completo, en su completud genital, ¿no? Pero bueno, es súper interesante, ¿no?, poder pensar un trastorno sexual como es el exhibicionismo de esta manera, ¿no? Vale, vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale. Nos pregunta Dania, dice, ¿la sexualidad está para la teoría de Freud por encima de los valores o educación del individuo? Y luego dice, lo pregunto por la acción de perversidad con relación al género. Vamos a ver, la sexualidad no está ni por encima ni por debajo. Freud, en todo este estudio que está haciendo sobre las perversiones sexuales, lo que a él le interesa sobre todo es las características del instinto sexual. Y lo que él se va a encontrar es que el instinto sexual, primero, acepta una enorme variabilidad en cuanto al objeto sexual y en cuanto al fin sexual. Cosa que, por ejemplo, estoy respondiendo a tu pregunta, ¿vale?, aunque no lo parezca. Cosa que, por ejemplo, el instinto de alimentación no tiene esa variabilidad, o solo en situaciones muy extremas, ¿no? Por ejemplo, comer las heces o comer a un sujeto humano solo permite, el instinto de alimentación solo permite variabilidad en condiciones extremas. Sin embargo, fíjense en esta hora que llevamos más o menos de clase, la enorme variabilidad del instinto sexual. Entonces, el instinto sexual, nos dice Freud, tiene que ser dominado, y no solo tiene que ser dominado, sino que además es el más difícilmente de los instintos en ser dominado, ¿vale? Es el que más le cuesta dominar. Por lo tanto, la labor de la educación y la labor socializadora es necesaria para dominar la sexualidad. Se tienen que dar ambas cosas, ¿vale? Solo que lo que Freud nos va a decir es que la sexualidad es polimorfa perversa. Bueno,
esto lo va a decir en otro de los ensayos, pero que la perversión no en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido de lo que se sale de lo normal, forma parte de la sexualidad, del instinto sexual, ¿vale? Vamos a ver que las perversiones de las que nos empieza a hablar ahora, como el exhibicionismo, ¿no? Dice, Freud nos habla, en todo acto sexual y en todo sujeto normal hay una parte de placer en la contemplación y placer en la exhibición, ¿no? Considerado dentro de lo normal, pero es pervertido en el sentido que se sale del fin sexual normal. Entonces ya en el acto sexual normal, ya en el acto sexual normal o en la sexualidad normal hay perversión, ¿no? Y de hecho Freud dice, con respecto a esto que estamos hablando de la contemplación, nos dice Freud una cosa muy interesante, y dice, una detención en este fin sexual, ¿no? Porque estábamos hablando ahora de las fijaciones o aparición de nuevos fines sexuales y fijaciones en esos nuevos fines sexuales. Dice, una detención en este fin sexual intermedio de la contemplación sexualmente acentuado es en cierto grado patrimonio de todos los normales y hasta es lo que le da la posibilidad de dirigir cierta cantidad de la libido hacia fines artísticos más elevados. Lo bello, dice Freud, arraiga en la excitación sexual y significa originariamente lo bello lo que excita sexualmente. Es decir, el placer que tenemos al contemplar una obra artística es un placer que tiene un origen sexual, solo que sublimado, coartado en su fin, pero ese placer tiene un origen sexual, arraigado en la contemplación, ¿vale? O sea que vamos a ver que lo perverso y lo normal se unen, que es un continuo en lo que todos nos situamos, ¿no? Y ya el trastorno mental vendría del orden de la exclusividad y de la fijación, cuando el sujeto solo puede de esa forma. Vale, bueno, y voy a irme ya al fetichismo, porque les dije que iba a hablar de él y no quiero dejarlo, ¿vale? Que me han preguntado varios por el fetichismo. El fetichismo estaría considerado, me confundí, estaría considerado como no me confundí, está considerado con respecto a un desvío del fin sexual y con respecto a transgresiones anatómicas de los dominios corporales. ¿Pero por qué el fetichismo está considerado como una transgresión anatómica? Bien, porque sería una sustitución inapropiada. En el fetichismo habría una sustitución inapropiada del objeto sexual. El objeto sexual normal es sustituido, pero en este caso el objeto sexual normal es sustituido, pero en este caso por otro totalmente inapropiado para el fin sexual normal. Vale. El sustituto del objeto sexual es, en los fetichistas en general, una parte del cuerpo muy poco apropiada para los fines sexuales, por ejemplo, los pies o el cabello, o un objeto los pies o el cabello del objeto sexual, ¿vale? O un objeto inanimado que está visible en relación directa con el objeto sexual. Por ejemplo, una prenda está en relación directa con el objeto sexual y con su sexualidad. Por ejemplo, una prenda de vestir del objeto sexual, ropa interior, un zapato del objeto sexual. Vale. Dice Freud que ninguna otra de las variantes del instinto sexual limítrofes con lo patológico merece tanto nuestra atención como el fetichismo. Dice, para todos estos casos del fetichismo parece constituir una condición previa la disminución del impulso sexual hacia el fin sexual normal. Y él la llama debilidad funcional del aparato sexual. La conexión con lo normal
se nos ofrece en la necesaria supervaloración sexual psicológica del objeto sexual. Ahora lo explico esto. Que se extiende inevitablemente a todo lo que con el objeto sexual se haya relacionado. Es decir, cuando Freud nos habla de las transgresiones anatómicas, ¿no?, de los dominios corporales destinados a la unión sexual, nos va a decir, para introducirnos en estas transgresiones anatómicas, como la boca, el ano, y ahora en este caso el fetichismo, el cabello, el pie, nos habla de la supervaloración sexual. ¿Y qué es la supervaloración del objeto sexual? Es decir, es supervalorar al objeto sexual más allá de sus condiciones físicas. Esta supervaloración, que se ve muy claramente en el enamoramiento, nos hace ver más allá de lo sexual, nos hace que en la etapa del enamoramiento el que ama toma al objeto sexual como lo supervalora, le atribuye toda una serie de cualidades, ¿no? Entonces es esta supervaloración del objeto sexual, que en el enamoramiento se ve muy claro, lo que nos puede permitir explicar que un objeto del amado, como por ejemplo una prenda de vestir, una braguita, un calzado, una prenda de ropa interior, pueda llegar a constituirse en objeto sexual. Puede llegar a constituirse en objeto sexual. Es decir, que con solo la braguita pueda el sujeto llegar a una satisfacción sexual. Entonces Freud aquí nos dice así: es regularmente propio del amor normal cierto grado de tal fetichismo, sobre todo en aquellos estadios del enamoramiento, en los que el fin sexual normal es inasequible o en los que su realización aparece aplazada, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, si nos vamos, ¿no?, a la época en que está escrito este texto, donde la relación sexual no podía llevarse a cabo hasta el matrimonio. Entonces, los amantes sentían mucha excitación, pero no podían entre ellos realizar ningún acto, ¿no? Entonces dice, en esos contextos es donde el pañuelo de la amada puede llegar a convertirse en un fetiche, ¿no? Y así nos trae los versos de la obra de Fausto, de Goethe, que dice: dadme un pañuelo de su pecho, o una liga que presionare su rodilla, ¿no? Que yo con eso ya sería un hombre feliz, ¿no? Entonces, en este sentido, el fetichismo como algo de la sexualidad normal. Vale, lo vamos a dejar aquí hoy. Voy a leer varios comentarios que hay y el próximo día nos vamos a continuar con las desviaciones del fin sexual. Vale, entonces, vamos a ver. Vale, aquí preguntaba antes Paloma, ¿hay establecido algún tipo de gradación en el fetichismo? No es lo mismo, mira, no es lo mismo la fijación en el cabello, en las manos, en los pies. Volvemos a lo mismo. La gradación en la que todos nos situaríamos, estaríamos hablando del orden de lo normal cuando no hay fijación, cuando además de con el cabello yo puedo disfrutar también de otras partes del objeto sexual. Y hablaríamos de perversión con la exclusividad. Solo me excito con los pies de mi amada. O peor aún, cuando incluso el objeto fetiche se llega a ser independiente del objeto sexual. Es decir, solo me excito con pies. Ya no de mi amada, sino con pies. O solo me excito con zapatos. O con braguitas rojas. Eso todavía es más perversión. ¿Vale? Bien, creo que aquí te contesta tu pregunta. Vale. Vamos a ver.
Vale. Nos dice... Nos dice Paloma, por falta de oportunidades y de recursos, los adolescentes que se pegan la paliza en el parque, besos, etcétera, están condenados a ser perversos. Paloma siempre quiere llevarnos a un punto que no es en esa dirección, Paloma, vuelvo a decirte, ¿vale? No es que hago, que por eso haré, es que porque es desde el presente que resignifico el pasado, ¿vale? Vale, Dania Borges nos pone voyerismo, entiendo que se refiere a lo de observar, a lo de contemplar, voyerismo. Dice Jonathan Maldonado, dice, al tratar de entender sus palabras, a ver, de verdad, necesito a una secretaria o secretario que me ayude aquí. Vale, a ver si no se me va. Al tratar de entender sus palabras, entiendo que al ser el objeto sexual un animal, se considera un trastorno mental. Hay lógica. Pero cuando el objeto sexual, en este caso, de ancianos o niños, ¿en qué criterio se considera trastorno mental? Vuelvo a lo de antes. El trastorno mental es una cuestión de exclusividad. La perversión, que es el trastorno mental de la perversión, es una cuestión de exclusividad y fijación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego, por supuesto, el instinto sexual luego tiene también límites a nivel social y, por ejemplo, la pederastia ya es un delito, es constitutivo de delito, con lo cual no solo hay límites, que eso lo vamos a hablar el próximo día, los diques sexuales, pudor, repugnancia y moral, ¿vale? No solo hay límites sexuales, sino también límites sociales, ¿no? Vale. Gracias, amo sus clases, me dice Dania Borges. Gracias a ti, Dania, y a todos que hacen posible estas clases, también con sus preguntas. Paloma pregunta, ¿la belleza de la mujer es una sobrevaloración que el juicio del hombre hace? Porque los hombres son más feos, jeje. Claro, en ese sentido la supervaloración también la hace la mujer del hombre, ¿vale? La supervaloración del objeto sexual es en ambos sexos, ¿vale? Incluso el hombre con respecto a otro hombre o la mujer con respecto a otra mujer, ¿vale? Pero es una de las características, por ejemplo, del estado del enamoramiento. Y puede hacer, por ejemplo, que la belleza pueda ser incluso considerado en sí la supervaloración, la supervaloración. Puede ser considerada, la belleza en sí puede ser considerada un objeto sexual, ¿no? Es decir, las transformaciones de los objetos sexuales, y solo con verlo ya se satisface el sujeto, ¿no? Ahí volvemos a hablarlo de exclusividad, pero sí, efectivamente es así como dice Paloma. Vale, Juani nos dice muy interesante, gracias Juani. Zuli Joaquín nos dice muchas gracias, nos vemos en la próxima, muchas gracias a ti Juan, Zuli. Y bueno, pues nos despedimos a la próxima, seguimos en la próxima hablando entonces de las perversiones sexuales. Hasta dentro de 15 días. Chao.